El patio de los podcasts. A ver, la cadena de pizzerías más grande de Estados Unidos no es Domino's. Tampoco es Pizza Hut. Es una marca a la que, francamente, casi nadie llamaría para pedir a domicilio un viernes por la noche. Y, sin embargo, opera más de 10.000 locales que están, escondidos a simple vista. Sí, es una barbaridad. Es un caso de estudio totalmente fascinante. Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a diseccionar lo que yo llamo la paradoja multimillonaria de la pizza. Porque claro, se trata de un alimento que parece súper sencillo. Ya sabes, masa, tomate, queso. Exacto. Pero que en realidad esconde un desafío logístico y químico monumental cuando se intenta replicar a una escala gigantesca. Totalmente. Y es que la pizza es esa categoría gastronómica donde existe la asunción general de que el estándar básico siempre funciona. Se asume que es como la gravedad. Vamos, que no falla. Ya, que hasta una pizza mala está buena, ¿no? Eso es. Pero cuando cruzamos los datos corporativos de la industria, proyectados para 2026, con pruebas de sabor a ciegas que son súper rigurosas, esa previsibilidad se desmorona por completo. Se cae a pedazos. Literalmente. El éxito comercial masivo casi nunca va de la mano con la calidad real del producto. Y para resolver este misterio, para quienes nos escuchan hoy, contamos con un mapa de fuentes que es muy, muy revelador. Sí, tenemos bastante material. Por un lado tenemos los datos operativos masivos de las grandes cadenas nacionales. Por otro, los resultados de una cata a ciegas muy exhaustiva de la publicación Taste of Home. Que es una prueba muy dura, ¿eh? Evalúan específicamente la integridad de la masa, la acidez de la salsa y el comportamiento de los aderezos en las 16 cadenas más populares. Eso es. Y, finalmente, tenemos las evaluaciones de la crítica culinario de élite sobre las pizzerías independientes más laureadas del país. Así que la misión de nuestra inmersión de hoy está clarísima. Separar el grano de la paja. Exacto. Entender exactamente por qué escalar este negocio suele arruinar el producto, descubrir qué cadenas han logrado encontrar vacíos legales en este problema y ver qué ocurre cuando se elimina por completo la necesidad de producir en masa. Lo que nos lleva directamente al núcleo de esa paradoja que mencionabas. El tamaño de la empresa es, de hecho, un indicador inverso de calidad. Y para ilustrar esto, tenemos que empezar por ese dato que adelantaba al principio, porque de verdad me vuela la cabeza. O sea, en el informe corporativo, la cadena número 1 en tamaño, la que se proyecta para mantener su reinado en 2026, es Hunt Brothers Pizza. Así es. Con la asombrosa cifra de 10.489 locales. A ver, un momento. ¿Cómo es estadísticamente y físicamente posible tener más de 10.000 locales, superar a todos los gigantes con los que hemos crecido y que la inmensa mayoría de la gente jamás haya visto un restaurante independiente de Hunt Brothers en su calle? Porque no operan restaurantes tradicionales. Y ahí, fíjate, ahí reside la genialidad de su modelo de negocio. Su estrategia es la distribución parasitaria, dicho en el buen sentido, claro. Claro, se acoplan a otros. Exacto. Se instalan en gasolineras, en tiendas de conveniencia y áreas de servicio de zonas muy rurales. Tienen una fortísima concentración en Texas y los alrededores de Memphis, por ejemplo. O sea que no pagan el alquiler de un local inmenso. Ni tienen sala para comensales, ni flota de repartidores, ni nada de eso. Lo que hacen es vender módulos prefabricados de preparación a los dueños de las gasolineras. Madre mía. Así es como alcanzan esa escala monumental, eliminando de un plumazo el coste estructural. Vale, entiendo el truco comercial, es de cajón. Pero centrémonos en el paladar, porque tener miles de puntos de venta no salva a nadie en una prueba de sabor. Para nada. Y aquí es donde los datos de las peores cadenas, según las catas a ciegas, resultan absolutamente demoledores. Porque el puesto número 16, o sea, la peor cadena evaluada de toda la lista, es un clásico de la nostalgia. Chuck E. Cheese. Chuck E. Cheese. La fuente señala algo muy específico, y es que su masa parece un cornbread, un pan de maíz fino, y que logísticamente no sobrevive al transporte a domicilio. Como experto, ¿por qué ocurre esto a nivel químico? Alimentar a hordas de niños impacientes en fiestas de cumpleaños. Eso es. Y para lograr esa velocidad de cocción sin que la masa quede cruda por dentro, lo que hace la industria es utilizar acondicionadores de masa y fórmulas químicas que alteran la estructura del gluten. Y eso le da esa textura rara. Exacto, le da esa textura extraña que es casi abiscochada, como de tarta.
El problema es que cuando metes esa masa en una caja de cartón para llevarla a domicilio, la humedad residual que se genera ahí dentro la destruye por completo. ¡Qué fuerte! Lo cual nos lleva a otro desastre técnico, que está en el puesto 15 y el 13 de las peores, que son Jets y Rosatis. Tela con esas dos. En la cata, la pizza tradicional de Jets resultó ser literalmente un charco de grasa con una masa correosa. Y Rosatis cometió un error que parece de primero de gastronomía, que es colocar los ingredientes, como el pepperoni, debajo del queso. Y eso a nivel científico es un error fatal por pura física térmica. ¿Por qué? Porque el pepperoni necesita calor radiante directo para que su grasa se rinda, para que se funda, y los bordes se ricen hacia arriba volviéndose crujientes. Claro, las típicas copitas de pepperoni. Exacto. Si tú entierras ese embutido bajo una capa gruesa de queso lácteo que actúa como aislante, el pepperoni simplemente se cuece al vapor en su propia grasa. ¡Puah! Y acabas con una textura blanda y una base totalmente empapada en aceite. Es exactamente lo que arruina la integridad estructural de la pizza. Pero lo que me parece de locos, de verdad, es lo que ocurre en el puesto 14. Estamos hablando de Papa John's, que es el tercer gigante nacional en ventas. Sí. Toda su identidad de marca se basa en su famoso eslogan de tener mejores ingredientes. Pero en la cata ciegas resulta que la salsa es excesivamente dulce y sobre todo el queso se separa en grumos extraños en lugar de derretirse uniformemente. A ver, si son tan grandes, ¿por qué su queso se funde como debería? Por una sola palabra. Celulosa. Celulosa, como el papel. Sí, polvo de celulosa. Fíjate, cuando operas más de 3.000 locales, tener a empleados rallando queso fresco en cada tienda requiere un tiempo de mano de obra carísimo. Claro, los números no salen. La solución industrial para eso es enviar queso prerallado en bolsas gigantes. Pero claro, para evitar que ese queso rallado se apelmace con la humedad y forme un bloque sólido de 5 kilos durante el transporte, ¿Le echan algo? le echan agentes antiaglomerantes. Y el más habitual en la industria alimentaria es la celulosa en polvo. El problema culinario de esto es que la celulosa interfiere directamente con las proteínas del queso cuando le aplicas calor. O sea que no se estira. Para nada. En lugar de fundirse y estirarse en esa hebra perfecta que todos queremos en una pizza, el queso suda su grasa por un lado y se separa en trozos gomosos por otro. ¡Qué horror! ¿Y lo de la salsa dulce? Lo de la salsa es un truco clásico de la industria. Se añade azúcar procesado simplemente para enmascarar la acidez y la falta de sabor de unos tomates de baja calidad que se han cultivado en masa. ¡Madre mía! O sea, se sacrifica totalmente el carácter culinario por la pura viabilidad operativa. Siempre. Y el clímax de esta tragedia corporativa, fíjate, está en el puesto 12 de las peores, que es el mismísimo Pizza Hut, Palabras mayores. con casi 7.000 locales. A ver, la fuente dice que tienen un pepperoni muy decente y el queso está bien, pero fracasan estrepitosamente en su producto estrella, que es la famosa pan pizza, la pizza de sartén. Resulta que a la base le falta totalmente el toque crujiente. Entiendo el problema del queso prerrallado y de la salsa, pero ¿por qué una multinacional enorme no puede conseguir que un trozo de pan quede crujiente? ¿Por el método de cocción? Por los hornos de cinta transportadora. Ah, claro. En la búsqueda absoluta de la uniformidad y de la velocidad, las grandes cadenas no pueden depender de que un empleado esté vigilando el punto exacto de cocción de cada pizza individual. Sería inviable a esa escala. Exacto. Así que utilizan estos hornos de cinta, donde la pizza entra por un lado, pasa lentamente por un túnel de calor y sale por el otro en un tiempo y a una temperatura que son fijos e inamovibles. Vale. Pero claro, una verdadera pan pizza, que originalmente se cocina en una sartén de hierro fundido profunda, requiere una distribución de calor súper específica desde abajo. El objetivo es freír literalmente la masa en aceite sin llegar a quemar el queso que está arriba. Claro, necesitas más calor abajo que arriba. Eso es. Y un horno de cinta transportadora estandarizado, que echa aire caliente por todas partes igual, simplemente no puede replicar esa transferencia de calor asimétrica. Y por eso la masa queda blanda. Es que tiene todo el sentido. Entonces, la evidencia parece apuntar claramente a que la producción en masa y la estandarización matan irremediablemente el producto. O sea, la masa viva y el fuego no se llevan nada bien con las hojas de cálculo. Desde luego que no. Sin embargo, hay cadenas que han logrado sortear esta barrera. Si miramos la cima de la lista de Taste of Home, el top 5 de las mejores cadenas, encontramos modelos de negocio que han, digámoslo así, hackeado el sistema. Sí, hay excepciones muy notables. Por ejemplo, mencionan a Mod Pizza en el número 5,
y a Lou Malnati's en el 4. Mott destaca porque ofrece personalización total sin empapar su masa extra fina, y Lou Malnati's sorprende a los críticos ofreciendo una masa fina espectacularmente crujiente, cuando en realidad son famosos por su deep dish de Chicago. Sí. La cosa se pone verdaderamente interesante, y quiero que me hables de esto, es en el número 3, Papa Murphy's. Papa Murphy's es un modelo de negocio que me parece fascinante, porque lo que hacen es eliminar de raíz el eslabón más débil de toda la cadena de suministro de la pizza, que es el reparto. Exacto. Tienen más de 1000 locales operando bajo un modelo de take and bake, es decir, llévatelo y hornéalo tú mismo. Y esto me parece brillante, porque es como el modelo de los muebles de IKEA, pero aplicado a la comida. Y tiene todo el sentido científico del mundo, porque elude al mayor enemigo de la pizza a domicilio, que es la temida caja de cartón. Exactamente. Hay que entender que una caja de cartón cerrada, con una pizza humeante a 90 grados dentro, es a todos los efectos una cámara de vapor en miniatura. Claro, el vapor no tiene por dónde salir. Eso es. Durante los 20 o 30 minutos que el repartidor tarda en llegar al destino en su moto, esa humedad queda atrapada y penetra de nuevo en la masa, destruyendo cualquier atisbo de textura crujiente que se hubiera logrado en el horno. Queda como un chicle. Sí, entonces lo que hace Papa Murphy's es externalizar la reacción térmica final. ¿Te dan el trabajo a ti? Claro, al llevarse el cliente la pizza cruda a casa y meterla en su propio horno, el producto viaja desde el calor extremo del horno directamente a la mesa del comedor en cuestión de segundos. Así que la frescura de la masa y esa textura crujiente se mantienen totalmente intactas. Es una solución elegantísima para un problema puramente físico. Pero a ver, sigamos escalando, porque el puesto número 2 es un caso de éxito corporativo sin precedentes. Domino's. Palabras mayores en el mundo corporativo. Es que Domino's no solo es gigantesca, o sea, es la número 2 en tamaño, con más de 7.000 locales, sino que domina las pruebas de sabor. Y lo han hecho posicionándose casi como una empresa tecnológica, con su famoso Pizza Tracker, el localizador de pedidos. Sí. Pero a nivel estrictamente culinario, que es lo que nos interesa, ¿qué han hecho diferente para no caer en la mediocridad de un Pizza Hut o un Papa John's? Pues mira, Domino's entendió muy bien la psicología del consumidor y la aplicó a su receta con un coste marginal que es casi ridículo. A ver. Se dieron cuenta de que la masa gruesa tradicional suele secarse en los bordes. Nadie se come los bordes, ¿verdad? Ya, ¿los dejas en el plato siempre? Claro, pues su gran innovación, que parece una tontería pero no lo es, fue empezar a pincelar ese borde exterior de la pizza con una mezcla líquida de mantequilla, ajo, hierbas y queso parmesano. ¿El efecto palito de pan? Eso es. Al comer una porción, el último bocado que experimenta tu paladar ya no es un trozo de pan seco y aburrido, sino una explosión de grasa y umami. ¡Qué listos! Y ese recuerdo final, ese último bocado, condiciona toda tu percepción general de la comida. Han utilizado un hack culinario baratísimo que eleva enormemente la sensación de calidad en el consumidor y con eso compensan cualquier otra deficiencia típica de la producción masiva. Es pura percepción psicológica. ¡Qué pasada! Y bueno, llegamos al número 1 indiscutible de las grandes cadenas, California Pizza Kitchen, o CPK. La reina de las cadenas. Las catas alaban de todo, su pepperoni rústico y picante, su masa, sus ingredientes de altísima calidad. Pero su secreto no es un truco de cartón como Papa Murphy's, ni un borde de ajo como Domino's. Según las fuentes, su secreto es pura fuerza bruta operativa. Tienen hornos de leña en todos y cada uno de sus locales. Y eso plantea un contraste brutal entre los modelos de éxito, si lo piensas. ¡Claro! Porque Domino's triunfa mediante la eficiencia operativa implacable, la tecnología y pequeñas optimizaciones psicológicas. Pero CPK, por el contrario, asume de frente el enorme dolor de cabeza logístico que supone mantener hornos de leña a nivel nacional. Que no debe ser fácil. Para nada. Imagínate los costes de mantenimiento, lidiar con la regulación local de humos en cada ciudad, el entrenamiento especial del personal para manejar fuego real. Una locura para una franquicia. Sí, pero lo compensan posicionándose en un rango de precio superior. Ellos saben perfectamente que un horno de leña proporciona un ligero carbonizado y unas notas de sabor complejo que ningún horno de cinta transportadora podrá igualar jamás. Y simplemente cobran por ese privilegio. Totalmente. Todo este recorrido por el mundo corporativo nos sirve de preámbulo perfecto para la fase final de nuestro análisis. Vamos a lo bueno. Hemos visto cómo las cadenas intentan domesticar la pizza a gran escala. Pero, ¿qué ocurre cuando se quitan todas las limitaciones económicas? ¿Qué pasa cuando la pizza deja de ser una ecuación de eficiencia y se convierte en puro arte culinario gestionado por obsesos del detalle? Me encanta.
Entramos de lleno en las 5 mejores pizzerías independientes del país. Y aquí, fíjate, la ciencia de la panadería se eleva a otra dimensión completamente distinta. Ya no hablamos de estabilizantes ni de polvo de celulosa. Hablamos de tiempo y de química pura. Háblame de eso, porque la fuente menciona primero a Nueva York con una pizza napoletana del chef Anthony Manghieri y l'Industrie Pizzeria. Ambos establecimientos, según la crítica, trabajan con masas vivas y largas fermentaciones. Así es. Precisamente sobre la fermentación quería preguntarte. En el mundo de las franquicias rápidas, la masa se hace, se prueba y se hornea en un margen de un par de horas. Con levadura comercial súper rápida. Exacto. Pero en estos santuarios de la pizza, la masa reposa durante 48 o hasta 72 horas. ¿Qué hace el tiempo exactamente a nivel científico por un trozo de masa? Pues hace magia a nivel microscópico. Hay que entender que la levadura y las bacterias naturales no solo producen dióxido de carbono para inflar la masa, que es lo que hace la levadura rápida. Vale. A lo largo de esos 3 días de reposo en frío, las enzimas tienen tiempo de descomponer los almidones complejos de la harina en azúcares simples y simultáneamente las bacterias lácticas de la masa madre generan ácidos orgánicos. Ah, de ahí el sabor. Exactamente. Eso es lo que le da a una verdadera masa artesanal ese sabor profundo, ligeramente ácido y complejo. Es algo que es físicamente imposible de obtener en una masa de fermentación rápida, por muchos ingredientes premium que le eches encima después. ¡Qué maravilla! Y de Nueva York viajamos a Chicago, al legendario Pickuts Pizzeria. Un clásico. Es la favorita absoluta de la crítica local para la pizza de sartén, el famoso deep dish. Pero destacan enormemente por una característica visual que es muy clara en las fotos. Un borde de queso oscuro, casi negro, increíblemente crujiente, que rodea toda la pizza. A simple vista, alguien que no sepa podría pensar que se les ha quemado en el horno. Ya, pero no es carbón ni está quemado. Es caramelización en su máxima expresión. Es la famosa reacción de Maillard. Ah, como cuando doras un filete. Exacto, el mismo principio. A diferencia de las cadenas, que usan esas cintas transportadoras de las que hablábamos antes, en Pecot's colocan la masa en una sartén profunda de hierro fundido, que está muy caliente, y esparcen queso mozzarella a lo largo de todas las paredes verticales de la sartén. ¿Pegado al metal? Sí. Cuando ese queso entra en contacto con el hierro a temperaturas extremas, las proteínas de la leche y los azúcares reaccionan creando una pared estructural de puro umami. Es una técnica que requiere una vigilancia constante por parte del pizzero y sartenes curadas durante años. Es algo que ninguna franquicia de comida rápida puede replicar. Claro, no puedes sistematizar eso. Saltando a la costa oeste, en San Francisco, tenemos Tony's Pizza Napoletana. Un local que, por lo que leo, parece un museo de la pizza, porque este hombre, Tony Gemignani, hornea estilos regionales de todo el mundo, usando distintos tipos de hornos bajo el mismo techo. Sí, tiene de carbón, de leña, de gas. Una auténtica locura logística que solo puede existir bajo un control individual súper estricto. Y cerramos este Olimpo en Los Ángeles con Pizzeria Sei, donde entra en juego la obsesión pura por la técnica. Pizzeria Sei es un ejemplo fenomenal de la evolución de la pizza, porque lo que hacen allí es fusionar la tradición italiana con la precisión milimétrica japonesa. ¿Cómo es eso de pizza japonesa? Hacen pizza napolitana estilo Tokio, que es famosa por tener una masa que desafía la gravedad. Los críticos la describen como algo imposiblemente aireado, y la clave científica detrás de esto es una tasa de hidratación altísima. Vale, ¿y por qué la hidratación alta es un lujo que parece exclusivo de los restaurantes independientes? Pues porque cuanta más agua lleva una masa en su formulación, más ligera y burbujeante resulta al hornearse, porque esa agua se convierte en vapor súper rápido. Claro, se infla como un globo. Eso es. Pero al mismo tiempo, antes de hornearla, esa masa con tanta agua se vuelve extremadamente pegajosa, inestable y dificilísima de manipular. Ah, amigo. Imagínate, un adolescente trabajando a tiempo parcial en un local de comida rápida simplemente no tiene la memoria muscular ni la técnica para estirar una masa con un 80% de hidratación sin hacerle agujeros. Se le quedaría pegada a las manos. Totalmente. Requiere la habilidad manual de un verdadero artesano que lleva miles de horas haciéndolo. La estandarización masiva de las cadenas exige masas de baja hidratación que sean densas y fáciles de manejar. Por eso la textura celular espectacular de Pizzeria Sei es un pequeño milagro que solo puede ocurrir a pequeña escala. El contraste es abismal, la verdad. Sísate en todo lo que hemos repasado.
Hemos pasado de descubrir el imperio invisible de Hunt Brothers en las gasolineras rurales a entender cómo la celulosa industrial y el azúcar sustentan los márgenes de gigantes como Papa John's. Sí, un viaje de contrastes. Hemos visto cómo la inteligencia logística sortea problemas que parecen infranqueables, ya sea con el brillante modelo de llévatelo y hornéalo de Papa Murphy's para evitar el vapor del cartón, o con esos bordes de ajo con efecto puramente psicológico de Domino's. ¿Que es una genialidad del marketing? Sí. Y finalmente hemos contemplado la química sublime de la fermentación lenta, la reacción de Maillard en sartenes de hierro fundido y esa hidratación extrema que define la verdadera cúspide culinaria en ciudades como Nueva York y Los Ángeles. Es un recorrido que demuestra algo fundamental, y es que la comida, incluso la más cotidiana, como la pizza, es un reflejo directo del modelo económico que la sustenta. La calidad de los ingredientes y la complejidad de la técnica siempre van a estar supeditadas a la necesidad operativa. Totalmente de acuerdo. Así que, a la hora de decidir qué cenar el fin de semana, para quienes nos escuchan, creo que esta información ofrece un mapa de expectativas que está muy, muy claro. Desde luego, ya nadie puede llamarse a engaño. Si se prioriza la fricción cero y esa ingeniería del sabor a bajo coste, la logística corporativa de las grandes cadenas está ahí para cumplir su función, sin problema. Claro. Y si el objetivo es evadir el daño colateral que sufre la masa por la entrega a domicilio, pues hornear en casa es la solución más inteligente. Exacto. Pero si lo que se busca es experimentar de verdad la alquimia de una masa viva de 72 horas o ese borde de queso caramelizado perfecto, queda más que claro que hay que abandonar las franquicias y buscar el fuego real de un establecimiento independiente. No hay atajos para la excelencia. No los hay. Pero fíjate, viendo cómo la eficiencia tecnológica, con sus aplicaciones y sistemas predictivos, ha catapultado a marcas como Domino's a la cima corporativa, y cómo, simultáneamente, la precisión matemática y artesanal japonesa está redefiniendo los límites físicos de la masa en Los Ángeles, A ver, ¿hacia dónde vas? surge una incógnita fascinante para el futuro cercano de este sector. ¿Llegaremos a ver pizzerías donde robots impulsados por inteligencia artificial ajusten la hidratación de la harina, la temperatura y los tiempos de fermentación en tiempo real, segundo a segundo, logrando escalar por fin esa perfección artesanal a miles de locales? Sería increíble. ¿O el factor humano? Ese toque impredecible, la pura intuición de las manos en la masa y la respuesta analógica ante un horno de leña ardiente, seguirá siendo el único rey indiscutible para lograr una pizza perfecta. Es un horizonte técnico y culinario apasionante para reflexionar. Hasta la próxima inmersión.